Después de la cena familiar, revisé mi cuenta bancaria y estaba vacía. Mis $50,000 simplemente habían desaparecido. La pantalla del teléfono mostraba un saldo que heló mi sangre. 0 pesos, 40 años de trabajo, de sacrificio, de ahorrar cada centavo. Todo se derrumbó en una sola noche. Mi hijo Eduardo se reía desde mi propio sofá, una risa que nunca había escuchado antes, cruel y despiadada. «Necesitábamos esto más que tú, papá», dijo con una sonrisa que no reconocí. «Las personas mayores como tú no necesitan tanto dinero de todos modos». Su esposa, Verónica, asintió a su lado con esa expresión calculadora que siempre me ponía nervioso. «Es mejor en manos de gente que realmente lo va a usar», agregó ella con frialdad. Respiré profundo, sintiendo el temblor apoderarse de mis manos. Agarré mi cartera y los enfrenté con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Entonces, no les importará lo que viene», murmuré. Siguieron riéndose como si mis palabras fueran una broma. Pero en ese exacto momento, un estruendo atronador sacudió toda la casa. La puerta se abrió de golpe repentinamente. Para entender cómo llegué a este momento, necesito regresar algunas horas atrás. Todo comenzó esa mañana cuando Eduardo me llamó después de 3 meses de silencio absoluto. Su voz sonaba diferente, suave, casi arrepentida. «Papá, Verónica y yo queremos invitarte a cenar esta noche en tu casa. Nosotros cocinamos. Tú solo relájate. Es momento de arreglar las cosas entre nosotros». Después de meses peleando por la herencia de mi esposa, después de sus gritos exigiendo el dinero porque él lo merecía, esas palabras sonaron como música celestial. Mi corazón de padre se llenó de esperanza. Tal vez finalmente mi hijo había reflexionado sobre todo el dolor que había causado. Pasé toda la tarde preparándome, como no lo había hecho desde el funeral de mi esposa. Me puse la camisa guinda que a Eduardo tanto le gustaba cuando era niño, la que siempre decía que me hacía ver como un empresario exitoso. Busqué en mi cajón el reloj que mi difunta esposa Elena me regaló en nuestro 30º aniversario. Cada segundo que marcaba representaba un año de matrimonio feliz, de construir juntos el futuro que Eduardo ahora parecía querer destruir. Mientras me peinaba frente al espejo, recordé las palabras que mi esposa Elena me dijo antes de partir. «Roberto, los hijos a veces pierden el camino, pero el amor verdadero siempre los trae de regreso a casa». Esas palabras me dieron fuerza durante los 3 meses más oscuros de mi vida, cuando mi propio hijo amenazó con cortar contacto con mis nietos si no le entregaba mi dinero. Llegaron puntualmente a las 6 de la tarde. Eduardo traía flores, claveles rojos, mis favoritos. Verónica cargaba una bolsa llena de ingredientes para hacer mi platillo favorito, mole poblano con pollo. Todo parecía perfecto, como los viejos tiempos cuando Eduardo me visitaba cada domingo con su familia. Durante la cena, Eduardo me contó sobre su nuevo proyecto de negocio, sobre cómo quería expandir su pequeña empresa de publicidad digital. Sus ojos brillaban con esa pasión que recordaba de cuando era joven y soñaba con tener su propio negocio. Verónica, por primera vez en meses, preguntó por mi salud, por mis amigos del club de jubilados, incluso halagó mi nuevo corte de pelo. «Papá», dijo Eduardo mientras servía el postre, «perdóname por todo lo que pasó estos meses. Sé que fui muy duro contigo. Es solo que el negocio va mal. Tenemos tantas deudas, y cuando mamá murió, pensé que podrías ayudarnos más». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían tan reales que mi corazón se derritió completamente. «Hijo mío», dije, tomando su mano, «tu madre y yo ahorramos este dinero para mi vejez, pero si realmente lo necesitas, podemos hablar sobre un préstamo de manera justa para todos». La sonrisa que me dio confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi familia estaba sanando. Fue después del postre que todo cambió. Eduardo y Verónica intercambiaron una mirada que no pude interpretar en ese momento, pero ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de 2 depredadores a punto de atacar a su presa. Eduardo se aclaró la garganta y sacó su teléfono del bolsillo. «Papá, antes de hablar sobre el préstamo, hay algo que necesitas hacer por nosotros», dijo con una voz que ya no sonaba suplicante, sino exigente. «Necesito que transfieras el dinero esta noche. Todo es urgente». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La dulzura de minutos antes se había evaporado como humo.
Eduardo, hijo mío, no entiendo la prisa. Podemos ir al banco mañana, hablar con el gerente, hacer las cosas bien. No, papá, me interrumpió Verónica con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. Tiene que ser ahora. Esta noche tenemos una oportunidad de inversión que no puede esperar ni un día más. Se levantó de la mesa y se acercó a mí con el teléfono en su mano. Tienes la aplicación del banco en tu celular, ¿verdad? Es muy fácil. Solo unos cuantos clics y listo. Mi instinto paternal comenzó a pelear contra mi intuición. Algo no estaba bien, pero Eduardo era mi hijo. Durante 35 años había sido mi orgullo, mi alegría, el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el joven que prometió cuidarme cuando su madre ya no estuviera. ¿Cómo podía desconfiar de él ahora? Es que $50,000 es mucho dinero, Eduardo, dije con voz temblorosa. Tu madre y yo nos tomamos décadas para ahorrar esa cantidad. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil. Hice trabajos extras los fines de semana. Vendí mi camioneta vieja cuando tuviste esa emergencia médica de niño. Este dinero representa toda una vida de sacrificios. Eduardo suspiró con impaciencia y se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mis manos, pero su toque ya no me reconfortaba como antes. Papá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Nunca te haría daño. Además, su voz se endureció ligeramente. Técnicamente, parte de este dinero debería ser mío de la herencia de mamá. Ahí estaba la verdadera razón de esta cena, las flores, las lágrimas falsas. Eduardo nunca había venido a reconciliarse conmigo. Había venido a terminar el trabajo que comenzó hace 3 meses, cuando exigió por primera vez mi dinero. Eduardo, ya hablamos de esto, dije, intentando mantener la calma. Tu madre me dejó todo a mí, porque sabía que lo administraría bien. Cuando yo muera, tú y Miguel heredarán todo por igual, pero mientras esté vivo, este dinero es mío. La máscara de Eduardo cayó completamente. Se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro en mi pequeña sala. No puedo esperar a que te mueras, papá. Necesito el dinero ahora. Mi negocio se está yendo a la quiebra. Tengo deudas hasta el cuello. Van a embargarme la casa. No entiendes que tu propio hijo te necesita. Verónica se acercó por detrás y puso su mano en mi hombro. Su toque me hizo estremecer. Roberto, seamos realistas. Tienes 68 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Ya pagaste tu casa. Ya criaste a tus hijos. Es momento de ayudar a la siguiente generación. Además, agregó Eduardo deteniéndose frente a mí, si no nos ayudas ahora, no voy a poder seguir trayendo a los nietos a visitarte. Verónica piensa que no eres una buena influencia para ellos con todas estas actitudes egoístas. El chantaje emocional me golpeó como una bofetada. Mis nietos, el pequeño Mateo y Valentina, eran la luz de mis ojos. La amenaza de no volver a verlos me partió el corazón. Pero algo dentro de mí, una voz que sonaba mucho a la de mi difunta esposa, me susurró que no cediera. Está bien, finalmente murmuré, pero no todo. Puedo transferir $10,000 esta noche y el resto cuando me muestres un plan de negocios real, con números, con garantías. Eduardo y Verónica se miraron nuevamente. Esta vez la comunicación silenciosa fue clara. No es suficiente, papá, dijo Eduardo con una voz peligrosamente calmada. O son los 50,000 esta noche, o mañana voy con un abogado a impugnar el testamento de mamá. Tengo testigos que pueden declarar que ella no estaba en sus cabales cuando lo hizo, que tú la influenciaste para que te dejara todo. Mi mundo se tambaleó. Mi propio hijo me estaba amenazando con una batalla legal, con mentiras sobre su madre. Eduardo, sabes que eso no es cierto. Tu madre estuvo perfectamente lúcida hasta el final. Los jueces no lo sabrán, intervino Verónica con una sonrisa cruel. Y los procesos legales son largos y costosos. Al final todo tu dinero se irá en abogados. Es mejor que nos lo des ahora por las buenas. Sentí las paredes de mi propia casa cerrándose sobre mí. Estos 2 depredadores habían planeado todo cuidadosamente. La cena romántica, las disculpas, las lágrimas falsas, todo había sido un teatro elaborado para llevarme exactamente a este momento de vulnerabilidad. Entonces, recordé las palabras que mi esposa me dijo en su lecho de muerte. Roberto, hay lobos que vienen con piel de oveja incluso entre la familia. Protégete, mi amor. Protege lo que construimos. En ese momento,
Pensé que se refería a estafadores externos. Nunca imaginé que se refería a nuestro propio hijo. ¿Y si no aceptó? Pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. ¿Qué pasa si me niego a dar mi dinero? Eduardo se acercó tanto que podía sentir su aliento en mi cara. Entonces vas a perder mucho más que dinero, papá. Vas a perder a tu familia, a tus nietos, tu reputación. Puedo hacer que todos piensen que te has vuelto viejo y egoísta, que tienes problemas mentales. Tu hermano Miguel ya sospecha de tu comportamiento extraño, agregó Verónica, mintiendo descaradamente. Le contamos cómo has estado actuando últimamente. Él también cree que es mejor que el dinero esté en manos más jóvenes. Mentira. Conocía a Miguel, mi hijo menor, el abogado honesto que había salido igual que su madre. Él nunca estaría de acuerdo con esto. Pero la manipulación era tan elaborada, tan cruel, que por un momento dudé de todo y de todos. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono de la mesa. Eduardo y Verónica sonrieron victoriosamente. Sabía que entenderías, papá, dijo con falsa dulzura. Esto es lo mejor para todos. Abrí la aplicación del banco. Ingresé mi contraseña y por un momento me paralicé viendo el saldo. $50,000 exactos. El fruto de toda una vida de trabajo honesto. Miré a Eduardo y Verónica, quienes me observaban como buitres esperando carroña. La pantalla brillaba en mis manos mientras se inclinaban para supervisar cada movimiento. Ingresa mi nombre completo. Eduardo Alberto Mendoza, murmuró mi hijo. ¿Y la cuenta que te voy a dar ahora? Comenzó a recitar una serie de números que Verónica tenía anotados en su teléfono. ¿Esta cuenta es tuya, Eduardo?, pregunté sintiendo que algo no encajaba. Por supuesto que sí, papá. Es mi cuenta de negocios. Necesito hacer la inversión inmediatamente, respondió con impaciencia, pero noté que evitaba mi mirada, algo que hacía desde niño cuando mentía. Mis dedos se movieron lentamente por la pantalla. Cada número que escribía parecía una traición a mi propia vida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de confirmar la transferencia, algo extraordinario sucedió. Hice algo que me sorprendió incluso a mí mismo. Fingí completar la transferencia. Mis dedos se movieron por la pantalla como si estuviera siguiendo las instrucciones, pero en realidad solo estaba navegando por las opciones del menú sin confirmar nada. Eduardo y Verónica observaban la pantalla con tanta concentración que no notaron que mis movimientos eran puramente teatrales. «Listo», murmuré, cerrando la aplicación rápidamente. «¡Está terminado!». Eduardo saltó de la emoción y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Sabía que podía contar contigo, papá». «Eres el mejor padre del mundo». Su alegría parecía tan genuina que por un momento casi me convencí de haber hecho lo correcto. Verónica se acercó a besar mi mejilla. «Gracias, Roberto. En serio, esto va a cambiar nuestras vidas para siempre». Su sonrisa tenía algo siniestro que me dio escalofríos. «Ahora», dijo Eduardo frotándose las manos, «creo que podemos irnos. Mañana tengo que estar en el banco muy temprano para mover el dinero». Se dirigió a la puerta con pasos apresurados, como si tuviera prisa de escapar antes de que me diera cuenta de lo que realmente había pasado. «¿Ya se van?», pregunté con voz dulce. Pensé que podríamos tomar café, hablar más sobre la familia, sobre los nietos. «Otro día, papá», respondió Eduardo sin voltear a verme. «Estamos muy cansados y mañana será un día muy ocupado». Verónica ya tenía su abrigo puesto y revisaba su teléfono con una sonrisa que no podía ocultar. Los acompañé a la puerta, fingiendo la sonrisa más grande de mi vida. «Que tengan una hermosa noche», dije, mientras los veía alejarse hacia el auto. Eduardo ni siquiera se despidió con un abrazo como solía hacer desde niño. Tan pronto cerré la puerta, corrí a mi habitación y agarré el teléfono del cajón de mi mesa de noche. Era mi celular viejo, el que había usado por años antes de comprar el nuevo, pero aún tenía instalada la aplicación del banco con mi cuenta activa. Con dedos temblorosos, ingresé mi contraseña y revisé el saldo. $50,000 intactos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saltaría de mi pecho. El engaño había funcionado. Eduardo y Verónica habían caído en mi trampa, creyendo que habían logrado robarme, cuando en realidad no habían conseguido ni un solo centavo. Pero mi alivio duró poco, porque sabía que cuando se dieran cuenta,
de que la transferencia nunca se había procesado, regresarían. Y la próxima vez no serían tan gentiles. Me senté en la cama con la mano temblando, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Contarle a Miguel? ¿Cambiar mis contraseñas bancarias y esperar lo mejor? Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, escuché el sonido de un auto frenando bruscamente en mi entrada. Luego, golpes violentos en la puerta. Voces alteradas, pasos furiosos acercándose a mi casa. Habían descubierto mi engaño. Si te gusta este contenido de los consejos del abuelo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles sobre familia, superación y segundas oportunidades. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para este canal. Los golpes en la puerta comenzaron de inmediato, tan fuertes que toda la casa vibraba. «Papá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Eduardo sonaba irreconocible, llena de una rabia que nunca había escuchado antes. «Sabemos que nos mentiste», gritaba Verónica desde afuera. «El dinero no llegó a la cuenta. No seas ridículo y abre de una vez». Me encerré en mi habitación, paralizado por el terror. «Este no era mi hijo gritando allá afuera». Era una bestia furiosa que había perdido todo rastro de humanidad. Los golpes se intensificaron y pude escucharlos tratando de forzar la cerradura. «Roberto, te estoy dando 3 segundos para que abras esta puerta, o la voy a derribar». Eduardo estaba completamente fuera de control. 1, 2. No esperó el 3. El sonido de algo golpeando la puerta con fuerza me hizo saltar. Estaba usando su cuerpo como ariete, tratando de derribar la entrada principal de la casa, donde lo había criado con amor. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué al 911. Pero antes de que pudiera hablar, escuché el sonido de vidrio rompiéndose. Habían roto la ventana de la cocina. Te voy a enseñar a no jugar conmigo», gritó Eduardo desde dentro de mi propia casa. Sus pasos pesados resonaban en el piso de madera mientras se acercaba a mi habitación. «Dame las contraseñas del banco ahora mismo, o esto se va a poner muy feo». Verónica había entrado detrás de él, y podía escucharlos revolviendo mis cosas en la sala. «Busca su cartera. Debe tener las tarjetas ahí». Su voz se había vuelto histérica, como alguien que había perdido completamente el control. Me encerré en el baño de mi habitación y cerré el pestillo, aunque sabía que una puerta tan delgada no me protegería por mucho tiempo. Con el teléfono pegado a mi oído, susurré mi dirección a la operadora de emergencias. «Por favor, vengan rápido», murmuré. «Mi hijo está tratando de robarme y está actuando de forma violenta». Los golpes en la puerta de mi habitación comenzaron entonces. Eduardo había encontrado mi refugio. «Papá, sal de ahí inmediatamente. No me hagas hacer algo de lo que me vaya a arrepentir». «Eduardo, por favor», grité desde el baño. «Este no eres tú. Detente antes de hacer algo terrible». «Tú me convertiste en esto», respondió con una voz llena de veneno. «Con tu egoísmo, con tu avaricia. Este dinero debería ser mío. Mamá habría querido que yo lo tuviera». Lo escuché comenzar a patear mi puerta de habitación. La madera crujía con cada golpe. Verónica lo alentaba desde atrás. «Más fuerte. Ya casi lo logras». En ese momento, en la oscuridad de mi baño, con mi hijo tratando de derribar puertas para robarme, comprendí algo fundamental. El Eduardo que había criado, el niño dulce que hacía dibujos para el Día del Padre, había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar había un extraño con su rostro, pero con un corazón completamente podrido. Mi puerta de habitación cedió con un estruendo que me hizo gritar. Los pasos se acercaron al baño donde me escondía. «Última oportunidad, papá», dijo Eduardo con una voz mortalmente calmada. «Sal por las buenas y dame acceso a tu cuenta, o te voy a tener que sacar por la fuerza». «No», susurré, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi propia voz. «No te voy a dar mi dinero, Eduardo». «No así». El silencio que siguió fue más aterrador que todos sus gritos juntos. Luego lo escuché alejarse, sus pasos dirigiéndose hacia el garaje. ¿Se había dado por vencido? ¿Había entrado en razón? Pero segundos después comprendí a dónde había ido. Cuando lo escuché regresar,
Sus pasos sonaban diferentes, más pesados, y entonces supe exactamente qué había ido a buscar. «Papá», me dijo desde el otro lado de la puerta del baño con una calma que heló mi sangre. «Espero que reconsideres tu decisión, porque acabo de traer el mazo del garaje». El primer golpe de mazo contra la puerta del baño resonó como un trueno en mis oídos. La madera se astilló inmediatamente, creando una grieta que me dejó ver el ojo enloquecido de Eduardo del otro lado. No había rastro del niño que una vez besé dormido cada noche. «Eduardo, detente», grité con toda la fuerza que me quedaba. «La policía ya viene en camino». «¡Que vengan!», rugió mientras daba otro golpe de mazo que agrandó el hueco. «Cuando lleguen ya tendré lo que es mío». Verónica reía histéricamente desde mi habitación, aparentemente disfrutando el espectáculo de ver a su esposo destruir la casa de su propio padre. Cerré los ojos y me acurruqué en la esquina más lejana del baño, sosteniendo mi teléfono contra mi pecho como si fuera un amuleto protector. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría manejado esta situación. Ella siempre fue más fuerte que yo, más decidida. «Dame fuerza, mi amor», susurré. «Ayúdame a sobrevivir esto». El tercer golpe hizo que la puerta se abriera lo suficiente para que Eduardo metiera su mano y alcanzara el pestillo. Sus dedos tanteaban buscando la cerradura, mientras yo me presionaba contra la pared del fondo, temblando como una hoja en la tormenta. «Ya casi lo tengo», le gritó a Verónica. «Busca algo para amarrarlo». «No podemos dejar que escape». «¿Amarrarme?». La palabra me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo planeaba atarme como a un criminal, como a un animal. El nivel de degradación al que había llegado me quitó el aliento. Cuando finalmente logró abrir el pestillo, la puerta se abrió de par en par y Eduardo apareció frente a mí como una aparición del infierno. Su rostro estaba rojo de furia. Su cabello despeinado y sus ojos brillaban con una locura que nunca había visto antes. El mazo aún colgaba de su mano derecha. «Finalmente», murmuró con una sonrisa torcida. «Ahora vamos a hacer esto por las buenas, papá. Te vas a sentar en esa silla», señaló hacia mi habitación, «y vas a transferir cada centavo de esa cuenta a la mía. Sin trucos, sin mentiras, sin juegos». «No lo haré», dije con una voz que me sorprendió con su firmeza. «Puedes golpearme, puedes atarme, puedes hacer lo que quieras, pero no voy a premiar esta locura dándote mi dinero». Eduardo levantó el mazo y por un momento pensé que realmente me golpearía. Mi corazón se detuvo completamente, pero en lugar de atacarme, se dio vuelta y descargó toda su furia contra el espejo del baño. El vidrio se hizo añicos, cayendo como lluvia de diamantes sobre el piso de baldosas. «Mira lo que me haces hacer», gritó. «Todo esto es tu culpa. Si fueras un padre normal, si realmente nos amaras, no tendríamos que llegar a estos extremos». Verónica apareció detrás de él, cargando las sábanas de mi cama. «Aquí hay algo para amarrarlo», dijo con una frialdad que me dio escalofríos. Busqué en su cartera y encontré las tarjetas bancarias. «Solo necesitamos que nos diga los números de seguridad». Me agarraron entre los dos y me arrastraron hacia la silla de mi escritorio. Mis piernas apenas podían sostenerme, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras Eduardo me empujaba para que me sentara, podía escuchar a lo lejos el sonido de sirenas acercándose. La policía venía, pero ¿llegarían a tiempo? «¿Estás escuchando eso?», dije con una sonrisa que salió desde mi alma. «Vienen por ustedes». Eduardo se asomó por la ventana rota de mi habitación y maldijo en voz alta. «Maldita sea. Hay más de 5 patrullas». Se volvió hacia mí con ojos inyectados de sangre. «Esto es tu culpa. Arruinaste nuestras vidas». No respondí mientras Verónica intentaba atarme las manos con las sábanas. «Se arruinaron ustedes mismos cuando decidieron convertirse en ladrones», dije con calma. Las sirenas se podían escuchar cada vez más cerca. Eduardo corría de un lado a otro como un animal enjaulado, sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí», le gritó a Verónica. Pero Verónica tenía una idea diferente. Se acercó a mí con mi propio teléfono en su mano. «Escucha», me dijo con voz amenazante, «nos das 5 minutos para hacer la transferencia, o le digo a la policía que todo esto fue un malentendido familiar, que tú nos invitaste a cenar y luego te volviste loco y nos atacaste.
Y cuando la policía se vaya, agregó Eduardo, volveremos a terminar lo que empezamos, pero la próxima vez no será tan fácil para ti. El sonido de puertas de auto cerrándose vino desde afuera. Voces de hombres gritando órdenes, pasos corriendo hacia mi casa. ¡Policía! ¡Abran la puerta! El grito vino desde la sala principal. Eduardo corrió hacia allá, probablemente pensando en escapar, pero regresó inmediatamente con cara de derrota. «Rodearon la casa», murmuró. «No hay salida». En ese momento se escuchó un estruendo ensordecedor desde la entrada principal. Mi puerta de casa se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared. Pasos pesados corrieron por toda la casa, mientras voces autoritarias gritaban «¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Todos al suelo!». Eduardo y Verónica quedaron petrificados en mi habitación como venados ante los faros. El mazo aún colgaba de la mano de Eduardo. Las sábanas todavía estaban en las manos de Verónica, y yo permanecía atado a la silla, evidencia viviente de lo que habían estado haciendo. «¡Aquí!», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Estamos en la recámara principal». Los pasos inmediatamente se dirigieron hacia nosotros. En segundos, 3 oficiales de policía aparecieron en la entrada de mi habitación con sus armas desenfundadas. La escena que encontraron no dejaba dudas sobre lo que había estado ocurriendo. «Suelten todo y pónganse de rodillas», ordenó el oficial que parecía estar al mando. «Manos detrás de la cabeza». Eduardo soltó el mazo con un sonido metálico que resonó en el silencio. Verónica dejó caer las sábanas como si quemaran. Ambos se arrodillaron lentamente, con las manos detrás de la cabeza, mientras los oficiales se acercaban con esposas listas. «¿Está herido, señor?», preguntó una oficial mujer mientras cortaba las sábanas que me ataban a la silla. Sus manos eran gentiles pero firmes, exactamente lo que necesitaba en ese momento. «No físicamente», respondí con voz temblorosa, «pero trataron de robarme mi dinero. Me amenazaron, rompieron mi casa, intentaron obligarme a transferir $50,000. Mientras los otros oficiales esposaban a Eduardo y Verónica, pude ver cómo la realidad de lo que habían hecho comenzaba a golpearlos. Eduardo me miró con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resentimiento, como si todavía creyera que yo era el culpable de su situación. «Papá», dijo mientras lo levantaban del suelo, «por favor no hagas esto. Soy tu hijo. Piensa en los nietos, en la familia». «Estoy pensando en la familia», respondí con una calma que me sorprendió. «Por eso no voy a permitir que te conviertas en algo que tu madre nunca habría reconocido». Verónica intentó una táctica diferente. «Oficial», le gritó al policía que la esposaba. «Él nos invitó a cenar. Todo esto es un malentendido. Mi suegro tiene problemas mentales». Pero la evidencia hablaba por sí misma. La ventana rota, la puerta destruida, el mazo en el piso, yo atado a una silla con sábanas. No había forma de explicar esa escena como un malentendido familiar. Mientras los oficiales llevaban a Eduardo y Verónica hacia las patrullas, uno de ellos se quedó conmigo para tomar mi declaración. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con ojos amables que momentáneamente me recordaron al Eduardo que una vez conocí. «Señor Mendoza», me dijo con gentileza, «sé que esto debe ser muy difícil para usted. Presentar cargos contra un familiar nunca es fácil. ¿Está seguro de que quiere proceder?» Miré hacia la ventana, donde podía verlos metiendo a Eduardo en la parte trasera de una patrulla. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. En los suyos, vi una súplica silenciosa, un último intento de manipulación emocional. Esperaba que cediera, que mi instinto paternal me hiciera retirar los cargos. Pero también vi algo más en esa mirada. Vi años de resentimiento, de codicia, de sentirse con derecho a algo que no le pertenecía. Vi a un hombre que había sido capaz de amenazar y aterrorizar a su propio padre por dinero. Y supe que si no tomaba una postura firme ahora, esta pesadilla se repetiría una y otra vez. «Sí», le dije al oficial con voz firme, «quiero proceder con todos los cargos posibles». 3 horas después, mi casa finalmente estaba en silencio. La policía se había ido. El técnico de la escena del crimen que vino a fotografiar las evidencias había terminado su trabajo, y me encontré solo en medio del desastre que quedaba de mi hogar.
El vidrio roto crujía bajo mis pies mientras caminaba por la habitación observando el daño que mi propio hijo había causado. El espejo del baño estaba completamente destruido. La puerta tenía un agujero donde Eduardo la había golpeado con el mazo. Mi escritorio estaba volteado con papeles esparcidos por toda la habitación, donde Verónica había buscado desesperadamente mis documentos bancarios. Era como si un tornado hubiera pasado por mi vida. Me senté en la cama que todavía tenía las sábanas rasgadas que habían usado para intentar atarme. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me permití llorar. No lágrimas de miedo o dolor, sino lágrimas de duelo. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño dulce que una vez construía castillos de arena conmigo en la playa de Acapulco, por el joven que prometió que siempre me cuidaría. El teléfono sonó interrumpiendo mi momento de dolor. Era Miguel, mi hijo menor. «Papá, acabo de enterarme de lo que pasó. Voy para allá ahora mismo. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, hijo», respondí aunque mi voz se quebró un poco. «Físicamente estoy bien. Estaré ahí en 20 minutos. No toques nada. No limpies nada. Quiero ver exactamente lo que hicieron». Hizo una pausa, probablemente recordando que estábamos hablando de su hermano. Cuando Miguel llegó, lo primero que hizo fue abrazarme tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Era más alto que Eduardo, más parecido a su madre en todos los sentidos. Pero cuando me soltó y vio el estado de la casa, su expresión cambió completamente. «Dios mío», murmuró, recorriendo la habitación con la mirada. «Esto parece una zona de guerra. ¿Eduardo realmente hizo todo esto?» Le conté todo, desde la llamada matutina hasta el momento en que la policía se llevó a su hermano esposado. Miguel me escuchó en silencio, su mandíbula poniéndose cada vez más tensa, hasta que terminé mi relato. «Papá, hay algo que tengo que decirte», finalmente dijo. «Eduardo vino a verme hace 2 semanas. Me pidió que lo ayudara a conseguir un abogado para impugnar el testamento de mamá. Cuando le dije que no, se puso furioso. Amenazó con cortar contacto con los nietos si no lo apoyaba». «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta, porque pensé que podía hacerlo entrar en razón. Creí que eventualmente volvería a sus cabales. Miguel se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Me equivoqué, papá. Debí haberte advertido. Debí haber estado aquí para protegerte. No es tu culpa, hijo. Eduardo tomó sus propias decisiones. Si encuentras valiosas estas historias de superación familiar, suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte ningún capítulo. Comenta desde qué país nos ves». Miguel se levantó y comenzó a caminar por la habitación, examinando cada detalle de la destrucción. «Como tu abogado», me dijo con voz profesional, «te recomiendo que solicitemos una orden de restricción inmediatamente. Y como tu hijo te digo que nunca dejes que ese lunático se acerque a ti de nuevo». «¿Crees que soy un mal padre?», pregunté en voz baja. «¿Por llamar a la policía contra mi propio hijo?». Miguel se detuvo y me miró con una expresión que me recordó tanto a su madre que mi corazón se contrajo. «Papá, tú no llamaste a la policía contra tu hijo, llamaste a la policía contra un criminal que casualmente comparte tu sangre. Hay una diferencia enorme». Esa noche Miguel insistió en quedarse conmigo. Instalamos alarmas temporales en todas las ventanas y puertas, y él durmió en el sofá de la sala con un bate de béisbol a su lado. Yo no pude dormir en absoluto. Cada ruido me sobresaltaba. Cada llamada telefónica me ponía nervioso. Cada auto que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana para asegurarme de que no eran ellos. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina a hacer té. Mientras esperaba que el agua hirviera, encontré una foto vieja pegada en el refrigerador. Era una imagen de Eduardo a los 8 años, sonriendo sin un diente, abrazando a su hermano menor después de ganar un partido de fútbol juvenil. Se veían tan felices, tan inocentes. «No puedes dormir». Miguel apareció en la entrada de la cocina con el pelo revuelto y ojos preocupados. «Sigo pensando en él», admití, «en cómo llegamos a este punto, en dónde me equivoqué como padre». Miguel se acercó y gentilmente tomó la foto de mis manos. «Papá, criaste a 2 hijos con los mismos valores, el mismo amor, las mismas oportunidades.
Uno de nosotros eligió ser abogado y proteger a la gente. El otro eligió amenazar a su propio padre por dinero. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero es mi hijo, Miguel. Durante 35 años fue mi orgullo, mi alegría. Y durante los últimos meses ha sido tu tormento. Me interrumpió firmemente. Papá, el Eduardo que amas, el niño dulce de esta foto, murió hace mucho tiempo. Lo que vino aquí anoche fue un extraño que comparte sus rasgos físicos, pero no su alma. 2 días después, recibí una llamada del detective a cargo del caso. Eduardo y Verónica habían sido formalmente acusados de intento de robo, allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y abuso contra adultos mayores. La fianza había sido fijada en $50,000 para cada uno. $50,000, repetí con ironía. Exactamente la cantidad que intentaron robarme. Así es, señor. Y hay algo más, continuó el detective. Durante el interrogatorio, descubrimos que su nuera había estado planeando esto durante meses. Tenía un cuaderno con detalles sobre sus hábitos, sus horarios. Incluso había investigado cómo acceder a sus cuentas bancarias. La revelación me golpeó como una bofetada. Verónica me había estado cazando como una presa durante meses, estudiándome, esperando el momento perfecto para atacar, y había usado a mi propio hijo como su arma. También descubrimos que tienen deudas de juego de más de $200,000, agregó el detective. Su hijo le debe dinero a gente muy peligrosa. Eso explicaría la desesperación. Después de colgar me senté en mi sala renovada e intenté procesar toda esta información. Eduardo no solo había planeado robarme, sino que había estado viviendo una doble vida de la que no sabía nada. Deudas de juego, amenazas, desesperación. ¿Cuánto tiempo había estado mintiéndome sobre su vida real? Una semana después del arresto, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era la defensora pública de Eduardo, una mujer joven llamada Patricia, que sonaba exhausta al teléfono. Señor Mendoza, su hijo quiere hablar con usted. Ha estado pidiendo una visita desde que fue arrestado. Dice que tiene algo muy importante que decirle, algo que podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que pasó. No quiero verlo, respondí inmediatamente. La simple idea de estar en la misma habitación que Eduardo me causaba ansiedad. Entiendo completamente su posición, continuó Patricia. Pero como su abogada, debo informarle que su hijo afirma tener información sobre amenazas de muerte que ha recibido. Dice que las personas a las que les debe dinero amenazan con lastimar a su familia si no paga pronto. Esas palabras helaron mi sangre. ¿Se refiere a mí? ¿A los nietos? No especificó, pero mencionó que su urgencia por conseguir el dinero no era solo codicia, era supervivencia. Inmediatamente llamé a Miguel, quien llegó a mi casa en tiempo récord. Cuando le conté sobre la llamada de la abogada, su expresión se volvió grave. Papá, incluso si eso fuera cierto, no justifica lo que te hizo. Ninguna amenaza externa justifica que intentara robarte y aterrorizarte así. Pero Miguel, ¿qué pasa si los nietos están en peligro? ¿Qué pasa si esas personas van tras ellos porque Eduardo no puede pagar? Miguel estuvo pensativo por un momento. Está bien, iremos a verlo, pero bajo mis términos como tu abogado. Y si esto es otra manipulación de su parte, será la última vez que lo escuchemos. 2 días después, me encontré sentado en una fría sala de visitas de la cárcel metropolitana, esperando ver a mi hijo por primera vez desde que se lo llevaron esposado. Miguel estaba a mi lado con su maletín lleno de documentos legales y una grabadora de audio. Cuando Eduardo entró a la sala, apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y oscuras, y su uniforme naranja le quedaba demasiado grande. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni resentimiento, solo había miedo puro. «Papá», susurró sentándose frente a nosotros. «Gracias por venir. Sé que no lo merezco». «Habla», dijo Miguel fríamente. «Tienes 10 minutos». Eduardo respiró profundo y comenzó su historia. Hace 6 meses, Verónica me convenció de ir a un casino en Monterrey. Dijo que era solo por diversión, que apostaríamos solo $200 cada uno. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pero el lugar tenía algo, papá. Era como una droga. Mientras más perdía, más quería apostar para recuperar lo que había perdido.
¿Cuánto perdiste exactamente?, preguntó Miguel tomando notas. Al principio fueron $10,000, luego 20, luego 50. Cada vez que perdía, los prestamistas del casino me ofrecían más crédito. Decían que era fácil, que podía pagar cuando quisiera. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, debía $200,000. ¿Y las amenazas?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Comenzaron hace 2 meses. Primero eran llamadas telefónicas, luego se presentaron en mi trabajo, luego en la escuela de los niños. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Papá. Tomaron fotos de Mateo y Valentina saliendo de la escuela. Me dijeron que si no pagaba en un mes, cobrarían de otras formas. Sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí. Mis nietos, mis bebés inocentes, habían estado en peligro y yo no tenía idea. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué no explicaste la situación desde el principio? Porque tenía miedo de que dijeras que no, y porque Verónica me convenció de que era mejor tomarlo sin pedir permiso. Dijo que así no nos sentiríamos responsables si algo malo pasaba. Miguel se inclinó hacia adelante. Eduardo, ¿esa gente sabe dónde vive tu padre? ¿Saben quién es? No lo sé, respondió Eduardo con pánico en su voz. Saben que tengo familia, pero no estoy seguro si conocen nombres o direcciones específicas. Y ahora que estás en la cárcel, ¿qué pasa con las amenazas? Ayer recibí un mensaje. Eduardo sacó un papel arrugado de su bolsillo. Otro recluso que tiene contactos afuera me lo pasó. Dice que si no pago en 2 semanas, irán tras mi familia para enviar un mensaje. Miguel leyó el papel y su expresión se endureció aún más. Esto parece auténtico. Los nombres que mencionan son conocidos en el mundo de los prestamistas. Después de la visita, Miguel y yo fuimos directamente a la estación de policía para reportar las amenazas. El detective a cargo del caso nos escuchó atentamente e hizo copias de toda la evidencia que Eduardo había proporcionado. Señor Mendoza, me dijo el detective, investigaremos estas amenazas inmediatamente, pero mientras tanto, le recomiendo que tome precauciones extra. Cambie sus rutinas, evite estar solo, considere quedarse en otro lugar temporalmente. ¿Y mis nietos?, pregunté con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa con ellos? Ya enviamos patrullas a la escuela para hablar con los directores. También coordinaremos con servicios de protección infantil para asegurar que los niños estén seguros. Esa noche, en mi casa renovada que ya no se sentía segura, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi hermano Pedro, quien vivía en San Miguel de Allende. Pedro, necesito quedarme contigo un tiempo, dije sin rodeos. Por supuesto, hermano. ¿Qué está pasando? Le conté toda la historia. Pedro me escuchó en silencio hasta que terminé. Ven inmediatamente, me dijo con firmeza. Mañana mismo voy por ti. A la mañana siguiente, Miguel me llevó al aeropuerto de Guadalajara. En el auto, me entregó un teléfono nuevo con un número que solo él conocía. Cualquier cosa que necesites, papá, yo me encargo de todo aquí. Los nietos, la investigación. Tú solo preocúpate por estar a salvo. La casa rancho de Pedro en San Miguel de Allende era todo lo que la mía no era en ese momento. Silenciosa, segura, rodeada de campos que se extendían hasta el horizonte. Mi hermano me recibió con los brazos abiertos. Quédate el tiempo que necesites. Aquí nadie te va a lastimar. Una semana después de mi llegada, Miguel me llamó con noticias extraordinarias. Papá, arrestaron a toda la organización que amenazaba a Eduardo. Con su cooperación y otros testigos, lograron desmantelar toda la red de prestamistas. El fiscal dice que las amenazas contra nuestra familia oficialmente terminaron. ¿Eso significa que puedo regresar a casa? Puedes regresar cuando quieras, papá. Pero hay algo más que necesitas saber. Eduardo va a declararse culpable de todos los cargos. Su abogada negoció un trato. 5 años de prisión a cambio de su cooperación completa. 5 años. Mis nietos crecerían sin su padre, pero tal vez era mejor así. Tal vez Eduardo necesitaba ese tiempo para reflexionar sobre en lo que se había convertido. Papá, hay algo más. Los padres de Verónica están peleando por la custodia de Mateo y Valentina. Me preguntaron si estarías interesado en solicitar la custodia temporal.
El mundo se detuvo a mi alrededor. La custodia de mis nietos. Sí, Miguel, continué. Legalmente, tienes derecho a solicitarla como abuelo. Y dadas las circunstancias, creo que tienes excelentes posibilidades de obtenerla. La idea de criar a mis nietos a los 68 años era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué opinas de hacer esto?, preguntó Pedro, quien había escuchado la conversación. No sé si tengo la energía para criar a 2 niños a mi edad, admití. Mateo tiene 8 años y Valentina solo 6. Necesitarán tanto amor, estabilidad, paciencia. Hermano, ¿crees que hay alguien en el mundo que pueda darles más amor que tú? Tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, mis nietos seguían siendo la luz de mis ojos. Quiero solicitar la custodia, le dije a Miguel en la siguiente llamada. Ya empecé a preparar los documentos, respondió mi hijo con una sonrisa audible en su voz. Sabía que esa sería tu respuesta. 3 semanas después estaba firmando documentos en un juzgado familiar en Guanajuato, solicitando oficialmente la custodia temporal de Mateo y Valentina. El juez, un hombre mayor con ojos amables, revisó cuidadosamente mi expediente. Señor Mendoza, me dijo, veo que usted fue víctima de un intento de robo por parte del padre de estos niños. ¿Está seguro de que puede separar esa experiencia traumática de su responsabilidad como cuidador? Su señoría, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Lo que Eduardo me hizo fue imperdonable, pero estos niños son inocentes. Necesitan estabilidad, amor y un hogar seguro. Puedo darles esas cosas. Custodia temporal otorgada por un período de 2 años, sujeta a revisiones periódicas. Cuando salí del juzgado, inmediatamente llamé a Pedro. Lo conseguí. Van a venir a vivir conmigo. Esa misma tarde comenzamos a buscar una casa más grande en San Miguel de Allende. Quería algo con un patio grande, donde los niños pudieran jugar, cerca de una buena escuela, pero también cerca de Pedro y las amistades que había construido. 2 semanas después, Miguel llegó con Mateo y Valentina. Los había preparado para el encuentro, explicándoles que vivirían conmigo por un tiempo, mientras sus padres arreglaban algunos problemas. Cuando vi a mis nietos bajarse del auto, mi corazón casi explotó de emoción. Mateo había crecido y parecía más serio, más maduro de lo que un niño de 8 años debería ser. Valentina se escondía detrás de su hermano con sus enormes ojos cafés llenos de confusión. «Abuelo», gritó Mateo corriendo hacia mí. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo rompería. Valentina se acercó más lentamente, pero cuando me arrodillé a su altura, se lanzó a mis brazos. «¿Vamos a vivir contigo para siempre, abuelo?», preguntó Valentina con su dulce vocecita. «Van a vivir conmigo todo el tiempo que sea necesario, mi amor, y vamos a ser muy felices juntos. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Comparte en los comentarios qué es lo que más te ha impactado hasta ahora». Esa primera noche, después de instalar a los niños en sus nuevas habitaciones, me senté en mi nueva sala y miré por la ventana las luces de San Miguel de Allende, extendiéndose hacia el campo. 3 meses atrás, era un hombre aterrorizado, escondiéndose en un baño mientras su propio hijo intentaba derribar la puerta para robarle. Ahora era un hombre de 68 años que había comenzado una nueva vida en un nuevo lugar, que había encontrado nuevas amistades y nuevas versiones de sí mismo. Era un hombre que había sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable y había salido no solo intacto, sino transformado. Lo más importante, ahora era el guardián de 2 pequeñas vidas que dependían de mí para sanar, crecer y aprender que el mundo, a pesar de todo, podía ser un lugar seguro lleno de amor. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa, en mi nueva vida, escuché a Mateo leyéndole un cuento a Valentina en la habitación contigua. Sus voces infantiles eran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Todo lo que había perdido, mi seguridad, mi confianza en la familia, mi vida anterior, había sido reemplazado por algo mucho más valioso, una segunda oportunidad para criar a la siguiente generación, esta vez con toda la sabiduría que solo viene después de sobrevivir lo peor. Los meses siguientes pasaron en una rutina hermosa y caótica que solo las familias con niños conocen. Mateo se había adaptado perfectamente a su nueva escuela primaria en San Miguel
y había hecho varios amigos. Valentina había perdido completamente su timidez inicial, y ahora era una pequeña exploradora que convertía cada día en una aventura. Yo había desarrollado una resistencia que no sabía que tenía. Levantarme a las 6 de la mañana para preparar desayunos y almuerzos, llevarlos a la escuela en mi vieja camioneta Ford, ayudar con las tareas en la mesa de la cocina, llevarlos a las prácticas de fútbol y las clases de piano, leer cuentos antes de dormir bajo la luz de la lámpara. Era agotador y energizante al mismo tiempo. Cada mañana comenzaba igual. Me despertaba con el sonido del despertador de Mateo, el que tenía forma de balón de fútbol y que él insistía en tener. Luego escuchaba los piecitos de Valentina recorriendo el piso de madera hacia el baño, seguido del sonido del agua corriendo mientras se cepillaba los dientes. Estas pequeñas sinfonías domésticas se habían convertido en la banda sonora de mi nueva vida. «Abuelo», me dijo Mateo una noche mientras lo arropaba en su cama con la colcha de los Pumas, «¿cuándo van a regresar mamá y papá?». Era una pregunta que había estado esperando y temiendo. Cada psicólogo infantil que había consultado me había advertido que este momento llegaría, cuando los niños necesitarían respuestas sobre la ausencia de sus padres. «Tu papá va a estar en un lugar especial por más tiempo, mi amor. Está aprendiendo cosas importantes para ser una mejor persona. Y tu mamá va a salir pronto, pero los jueces decidieron que es mejor que se queden conmigo por ahora. ¿Estás triste por eso?». Mateo pensó por un momento, su pequeña frente arrugada en concentración, como cuando trabajaba en un problema difícil de matemáticas. «Un poquito, pero también me gusta vivir contigo. Aquí me siento seguro». Esas palabras rompieron y sanaron mi corazón al mismo tiempo. Este niño de 9 años había aprendido la diferencia entre sentirse seguro y no sentirse seguro. Los niños no deberían tener que aprender tales distinciones tan jóvenes, pero la vida le había forzado esta sabiduría. 6 meses después, Verónica salió de prisión. Su primera acción fue solicitar visitas supervisadas con los niños. El juez las aprobó, 1 hora cada 2 semanas, en presencia de una trabajadora social en la Oficina de Servicios Familiares en San Miguel de Allende. La preparación para esa primera visita fue más estresante de lo que había anticipado. Valentina apenas había dormido la noche anterior, preguntándome una y otra vez si su mami iba a estar enojada con ella. Mateo se había encerrado en sí mismo, pasando la mayor parte de la mañana en su habitación, organizando y reorganizando su colección de tarjetas de fútbol. El edificio de servicios familiares era un lugar estéril con iluminación fluorescente y sillas de plástico incómodas. La sala de visitas supervisadas estaba pintada en amarillos y azules alegres, con juguetes infantiles esparcidos alrededor, pero nada podía enmascarar la tristeza subyacente del espacio. Cuando Verónica entró a la sala, apenas la reconocí. La prisión la había cambiado dramáticamente. Estaba más delgada, su manicura perfecta reemplazada por uñas cortas y mordidas. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por jeans sencillos y un suéter simple. Pero el cambio más sorprendente estaba en sus ojos. La dureza calculadora que recordaba había sido reemplazada por algo que nunca había visto antes: remordimiento genuino. La primera visita fue desgarradora. Valentina lloró y se aferró a mi pierna cuando vio a su madre, no de alegría sino de confusión y miedo. Esta mujer se parecía a su madre, pero algo fundamental había cambiado. Los niños tienen un instinto para la autenticidad que los adultos a menudo pierden. Mateo fue más controlado, pero pude ver la tensión en sus pequeños hombros, la forma en que se mantuvo rígido cuando Verónica intentó abrazarlo. Le respondía a sus preguntas cortésmente pero brevemente, como si estuviera hablando con una extraña. «Hola, mis amores», dijo Verónica con una voz quebrada que temblaba de emoción. Mami los extrañó mucho. Valentina enterró su cara en mi hombro, asomándose ocasionalmente para mirar a esta mujer que afirmaba ser su madre. Mateo se paró junto a mi silla como un pequeño centinela, protector y cauteloso. La trabajadora social, una mujer amable llamada señora Rodríguez, intentó facilitar la conversación, sugiriendo actividades y juegos. Pero la incomodidad era palpable. ¿Cómo te reconectas con niños
cuando has estado ausente durante meses cruciales de su desarrollo. Después de la visita, Mateo me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Íbamos de regreso al rancho en un silencio cómodo, el paisaje de Guanajuato pasando por las ventanas de mi camioneta, cuando de repente habló. Abuelo, ¿por qué papá y mamá hicieron cosas malas? Nosotros vamos a hacer cosas malas cuando crezcamos también. Me orillé a un lado del camino, junto a un campo donde pastaban vacas pacíficamente. Esta no era una conversación para tener mientras manejaba. Me volteé para enfrentar a ambos niños, Valentina en su asiento elevador y Mateo abrochado a mi lado. Mi amor, a veces los adultos toman decisiones muy malas cuando están asustados o desesperados. Pero eso no significa que ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes van a crecer aprendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo sabemos la diferencia?, preguntó Valentina, su voz pequeña e insegura. Pensé en mi difunta esposa Elena, en los valores que intentamos inculcar en nuestros propios hijos, en la brújula moral que me había guiado a través de la noche más oscura de mi vida. Cuando tengan que tomar una decisión, pregúntense, ¿esto va a lastimar a alguien? ¿Esto es honesto? ¿Esto es lo que haría alguien que verdaderamente ama? Si las respuestas son buenas, probablemente sea la decisión correcta. Mateo asintió solemnemente, procesando esta información con la seriedad que lo había caracterizado desde que vino a vivir conmigo. Valentina jugaba con las correas de su asiento, su mente joven trabajando a través de conceptos que eran casi demasiado grandes para que una niña de 6 años los comprendiera. Conforme pasaban los meses, comencé a notar cambios en mí mismo que me sorprendieron. Tenía más energía que nunca, más propósito, más alegría. Las tardes tranquilas de lectura en mi vieja casa de Guadalajara habían sido reemplazadas por sesiones de tarea llenas de risas y frustraciones en la mesa de la cocina de nuestra casa en San Miguel. Las cenas silenciosas habían sido reemplazadas por conversaciones caóticas donde todos hablábamos al mismo tiempo, compartiendo historias sobre nuestros días. Mis mañanas ahora comenzaban a las 5:30 cuando me despertaba sin alarma. Mi cuerpo se había ajustado naturalmente al ritmo de la vida familiar. Comenzaba el café, revisaba el pronóstico del tiempo y empezaba a preparar el desayuno. A Mateo le gustaban los hot cakes los fines de semana, pero prefería cereal durante la semana escolar. Valentina era más aventurera, siempre dispuesta a probar lo que estuviera haciendo. «Abuelo», me dijo Valentina una tarde mientras hacíamos galletas de chispas de chocolate juntos, sus pequeñas manos cubiertas de harina. «¿Eras feliz antes de que viniéramos a vivir contigo?» «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?» «Porque ahora te ríes mucho más y cantas cuando cocinas, y a veces te veo bailando cuando limpias la casa». Tenía razón. Sin darme cuenta, me había transformado en una versión más vibrante de mí mismo. Criar a mis nietos me había devuelto a la vida de una manera que no había esperado. El hombre que una vez vivió tranquilamente leyendo libros y cuidando su pequeño jardín se había convertido en alguien que cantaba viejas canciones, rancheras mientras lavaba los platos y que conocía los nombres de todos los personajes en los programas infantiles que se reproducían en nuestra televisión. La casa que habíamos elegido era perfecta para nuestra pequeña familia. Era una casa estilo rancho de 3 habitaciones, en 2 acres justo a las afueras de San Miguel de Allende, con una cocina grande que se había convertido en el corazón de nuestro hogar. Había un granero rojo en la propiedad, donde guardaba herramientas de jardinería y donde a los niños les gustaba jugar los días lluviosos. Pedro vivía a solo 10 minutos de distancia y se había convertido en un abuelo sustituto, enseñándole a Mateo cómo pescar en el arroyo que corría detrás de su propiedad y escuchando pacientemente las interminables historias de Valentina sobre sus amigas de la escuela. Los niños habían creado rutinas que daban estructura a nuestros días. Mateo tenía práctica de fútbol los martes y jueves y partidos los sábados. Valentina tomaba clases de piano los miércoles por la tarde con la señora Kowalski, una anciana polaca que vivía en el pueblo y que tenía paciencia infinita con dedos de 6 años que no podían alcanzar todas las teclas. Las tardes eran para tareas en la mesa de la cocina,
conmigo ayudando a Mateo con sus tablas de multiplicar y a Valentina con su lectura. Después de la cena, a menudo nos sentábamos en la sala, los niños en el piso construyendo con legos o coloreando, mientras yo leía el periódico o trabajaba en crucigramas. La hora de dormir era un ritual sagrado. Primero Valentina, quien requería 2 cuentos y 3 canciones antes de cerrar sus ojos. Luego Mateo, quien ya tenía edad suficiente para leer por sí mismo, pero aún le gustaba que me sentara con él unos minutos, hablando sobre su día, sus amigos, sus sueños. Un año después de que Mateo y Valentina vinieron a vivir conmigo, recibí una carta que no esperaba. Era de Eduardo, escrita desde la Institución Correccional Federal en Jalisco, con una caligrafía que apenas reconocí. Querido papá, sé que no merezco que leas esta carta, pero necesito intentar decir algunas cosas en las que he estado pensando durante todos estos meses en prisión. Primero, sé que perdón nunca será suficiente por lo que te hice. No hay palabras que puedan reparar el daño que causé. En el programa de consejería de la prisión, he estado trabajando para entender cómo llegué a convertirme en la persona que fue capaz de amenazar a su propio padre. No estoy buscando excusas, papá. Solo estoy tratando de entender para poder cambiar. Me dijeron que tienes la custodia de Mateo y Valentina y que se mudaron a San Miguel de Allende. Al principio sentí enojo. Pensé que me los estabas quitando como venganza, pero luego me di cuenta de algo. Están mejor contigo que conmigo. Siempre lo estuvieron. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepas que renuncio voluntariamente a mis derechos parentales. Quiero que cuando salga de aquí, tengas la custodia permanente. Mis hijos necesitan estabilidad. Necesitan amor incondicional. Necesitan alguien en quien puedan confiar completamente. Esa persona eres tú, no yo. Espero que algún día, cuando sea un hombre diferente, puedas perdonarme. No espero que olvides, ni espero que tengamos la relación que teníamos antes. Solo espero que algún día puedas mirarme y ver a alguien que merece una segunda oportunidad. Dale un abrazo a mis hijos. Diles que papá los ama y está trabajando muy duro para convertirse en alguien de quien puedan estar orgullosos algún día. Tu hijo arrepentido, Eduardo Alberto Mendoza. Lloré después de leer esa carta. No lágrimas de perdón inmediato, sino lágrimas de alivio mezcladas con tristeza profunda. Era la primera vez que Eduardo había tomado completa responsabilidad por sus acciones, sin culpar a nadie más. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día, cuando los niños fueran mayores, querrían leerla. Querrían entender que su padre verdaderamente se había arrepentido. Los cambios estacionales en San Miguel de Allende eran más dramáticos que cualquier cosa que había experimentado en Guadalajara. El primer invierno había sido desafiante, aprendiendo a manejar en la nieve, manteniendo la casa caliente durante temperaturas bajo cero, asegurándome de que los niños tuvieran ropa de invierno apropiada para hacer muñecos de nieve y trineo. Pero había algo magnífico en la forma en que el paisaje se transformaba, la forma en que la nieve cubría todo en blanco prístino, creando un mundo que parecía tanto duro como hermoso. La primavera trajo un tipo diferente de belleza. Había comenzado un jardín detrás de la casa, enseñándoles a los niños cómo plantar semillas y cuidar de las cosas que crecían. Mateo mostraba una aptitud natural para ello, midiendo cuidadosamente las distancias entre hileras y recordando los horarios de riego. Valentina estaba más interesada en las flores que en las verduras, pasando horas arreglando ramos de flores silvestres que crecían a lo largo de la cerca. El verano significaba días más largos y más actividades al aire libre. Hacíamos picnics junto al arroyo, donde Mateo intentaba atrapar pececillos en un frasco de vidrio, mientras Valentina coleccionaba piedras lisas. Pedro se nos unía a veces, enseñándoles a los niños sobre los diferentes pájaros y animales que vivían en el área. Estas tardes de verano se extendían para siempre, llenas del sonido de risas de niños y el olor del humo de la parrilla. Cuando el otoño se acercaba nuevamente, marcando nuestro segundo ciclo completo de estaciones en San Miguel de Allende, me di cuenta de cuán completamente esta vida se había convertido en la mía. Los ritmos de horarios escolares y temporadas de fútbol, la anticipación de Navidad y fiestas de cumpleaños, las negociaciones diarias sobre verduras y tareas.
Todo se había tejido en el tejido de quién era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando pensaba en el futuro, no sentía miedo. Sentía expectativa, porque sabía que sin importar lo que viniera, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y más importante, tenía el amor de dos pequeñas personas que me habían devuelto la alegría de vivir. Daily Like, si esta historia de segundas oportunidades te está inspirando. Suscríbete a los consejos del abuelo para el capítulo final, donde descubrirás el desenlace completo de Roberto y sus nietos. Los niños me habían dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para planear el mañana, para preocuparme por el próximo año, para invertir en un futuro que se extendía mucho más allá de mi propia vida. Cuando Mateo hablaba sobre lo que quería ser cuando creciera, o cuando Valentina hacía planes para su próxima fiesta de cumpleaños, me recordaban que la vida continúa, que la esperanza persiste, que el amor encuentra una manera de regenerarse a sí mismo, incluso después de las peores traiciones. La vida me había enseñado que a veces perdemos todo para ganar lo que realmente importa. El viudo tranquilo que había sido, nunca habría experimentado el caos y la alegría de criar niños pequeños. El hombre que fue traicionado por su propio hijo, nunca habría descubierto la profundidad del amor posible entre abuelo y nieto. La víctima de aquella terrible noche nunca habría encontrado la fuerza para construir algo hermoso de las cenizas de su vida anterior. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que había pasado, porque me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Incluso la traición de Eduardo, tan dolorosa como fue, había llevado a este momento, a una vida llena de propósito y amor, a niños que me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos, a un futuro que se extendía como el cielo de Guanajuato, vasto y lleno de posibilidades. La vieja casa en Guadalajara había sido vendida con todos los recuerdos que contenía. Este rancho en San Miguel de Allende era hogar ahora, lleno de nuevos recuerdos que se creaban cada día. Los nietos que una vez me visitaban ocasionalmente se habían convertido en mis hijos en todas las formas que importaban. El hombre que una vez fue una víctima se había convertido en un protector, un proveedor, una fuente de estabilidad y amor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pude escuchar a Mateo leyéndole a Valentina en su habitación una nueva tradición que habían iniciado. Su voz se estaba volviendo más profunda, más madura mientras navegaba a través de las palabras de su cuento favorito. Valentina hacía preguntas, comentarios, se reía en las partes graciosas. Estos sonidos eran la canción de cuna de mi nueva vida, la prueba de que el amor puede triunfar sobre la traición, que las familias pueden reconstruirse, que las segundas oportunidades son reales y preciosas, y vale la pena luchar por ellas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades para amar y ser amado. El hombre que una vez se sentó solo en su mesa de cocina se despertaría al sonido de niños preparándose para la escuela, al caos de preparar desayunos y buscar mochilas y firmar permisos de último minuto. Y abrazaría todo eso, cada momento maravilloso y agotador de todo, porque había aprendido que la vida después de la traición no solo era posible, sino que podía ser más rica, más significativa y más llena de amor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. 2 años después de la carta de Eduardo, recibí otra comunicación que no esperaba. Era Miguel llamando con noticias que cambiarían todo nuevamente. «Papá, Eduardo está siendo liberado antes de tiempo por buen comportamiento. Sale en 3 semanas». Mi corazón se detuvo. Después de todo este tiempo construyendo una vida segura y estable para los niños, la amenaza de Eduardo regresaba como una sombra sobre nuestro horizonte. «¿Qué significa esto para nosotros?», pregunté con voz temblorosa. «Legalmente él renunció a sus derechos parentales, así que no puede reclamar custodia, pero quiere verte, papá. Quiere hablar contigo antes de comenzar su nueva vida. Durante días luché con la decisión. ¿Podría enfrentar al hombre que me había traicionado tan cruelmente? Debería darle la oportunidad de explicarse, de disculparse, de pedir perdón. Finalmente, después de muchas conversaciones con Miguel y largas noches de reflexión, tomé una decisión. Dile que acepto verlo, pero en mis términos, en un lugar público, con Miguel presente. 3 semanas después,
Me encontré sentado en un café tranquilo en el centro de Guadalajara, esperando ver a mi hijo por primera vez en casi 4 años. Miguel estaba a mi lado, su presencia me daba fuerza y seguridad. Cuando Eduardo entró al café apenas lo reconocí. La prisión lo había transformado completamente. No solo físicamente, había perdido más peso, su cabello estaba canoso en las sienes, sino algo más profundo. La arrogancia que una vez llevaba como armadura había desaparecido. En su lugar había humildad, una postura más suave, ojos que habían visto sus propias profundidades oscuras y habían emergido cambiados. «Papá», dijo con una voz apenas audible, deteniéndose a unos pasos de nuestra mesa. «Gracias por aceptar verme». No me levanté para abrazarlo. Aún no estaba listo para eso, pero asentí hacia la silla vacía frente a nosotros. «Siéntate, Eduardo». Durante la siguiente hora Eduardo habló, no con excusas ni justificaciones, sino con honestidad brutal sobre su caída en la adicción al juego, sobre cómo Verónica lo había manipulado, sobre cómo su codicia y desesperación lo habían convertido en un monstruo. «No vine a pedirte perdón, papá», dijo finalmente. «No merezco tu perdón. Vine a decirte que finalmente entiendo lo que hice y a agradecerte por salvar a mis hijos de convertirse en lo que yo me convertí». «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tengo trabajo en una fábrica en Querétaro. Voy a asistir a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana y voy a reconstruir mi vida desde cero, sin expectativas de ser parte de la tuya o de la de mis hijos». Miré a este hombre, que una vez fue mi orgullo y alegría, que se había convertido en mi peor pesadilla, y que ahora parecía genuinamente arrepentido y transformado. «Eduardo», dije cuidadosamente, «no puedo perdonarte hoy. Tal vez nunca pueda perdonarte completamente, pero puedo respetarte por tomar responsabilidad y por hacer el trabajo duro de cambiar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso es más de lo que merezco, papá. Los niños están bien», continué. «Están felices, seguros, prosperando. Algún día, cuando sean mayores y estén listos, tal vez quieran conocerte nuevamente. Pero eso será su decisión, no la mía ni la tuya». Eduardo asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Solo quiero que sepan que su padre los ama y que está tratando de ser alguien de quien puedan estar orgullosos algún día». Cuando nos separamos esa tarde, no hubo abrazos ni promesas de reuniones futuras, solo un entendimiento silencioso de que el camino hacia la redención es largo y que algunas heridas nunca sanan completamente, pero que el cambio genuino es posible. Mientras Miguel me llevaba de regreso a San Miguel de Allende, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No era perdón, no todavía, pero era la liberación del peso del odio, la comprensión de que podía seguir adelante sin estar atado eternamente a la noche terrible en que mi hijo me traicionó. Si esta historia te está conmoviendo, compártela con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades. Dale like y suscríbete a los consejos del abuelo para el capítulo final. Esa noche, de regreso en casa, encontré a Mateo y Valentina jugando en el jardín trasero. Mateo, ahora de 12 años, enseñaba pacientemente a Valentina cómo patear un balón de fútbol correctamente. Ella, de 10 años, reía cada vez que el balón volaba en la dirección equivocada. Los observé desde la ventana de la cocina, mi corazón hinchado con un amor tan profundo que casi dolía. Estos niños no sabían que acababa de ver a su padre. Algún día les contaría sobre el encuentro, pero no hoy. Hoy solo quería disfrutar este momento perfecto y ordinario. «Abuelo», gritó Valentina al verme, «ven a jugar con nosotros». Salí al jardín, dejando atrás las sombras del pasado, y me uní a mis nietos en su juego. El sol de la tarde bañaba el paisaje de Guanajuato en tonos dorados, y por primera vez en años sentí paz completa. Los años siguientes pasaron en un hermoso borrón de actividades familiares. Mateo se convirtió en un adolescente responsable que ayudaba con las tareas del hogar sin que se lo pidieran y que protegía ferozmente a su hermana menor. Valentina floreció en una niña brillante y artística que llenaba nuestra casa con sus pinturas y canciones de piano. Yo, a mis 73 años, había descubierto una vitalidad que muchos hombres de mi edad solo podían soñar. Sí, mis rodillas dolían después de los partidos de fútbol de Mateo.
Sí, me cansaba más rápido que antes, pero cada día me despertaba con propósito, con algo que hacer, alguien a quien cuidar, una razón para seguir adelante. Miguel visitaba regularmente con su propia familia y mis nietos tenían la bendición de crecer rodeados de amor de múltiples generaciones. Pedro continuaba siendo una presencia constante, el tío abuelo que siempre tenía tiempo para pescar, contar historias o simplemente escuchar. Una tarde de primavera, casi 5 años después de aquella terrible noche en Guadalajara, Mateo vino a mí con una pregunta que había estado esperando. Abuelo, tengo edad suficiente ahora. Quiero saber qué pasó realmente con papá. ¿Por qué terminó en prisión? ¿Por qué vivimos contigo? Me senté con él en el porche, el mismo lugar donde había pasado tantas noches reflexionando sobre mi vida transformada, y le conté la verdad. No todos los detalles gráficos, pero la esencia. Su padre había tenido problemas con el juego. Había tomado decisiones terribles cuando estaba desesperado. Había lastimado a gente que amaba. ¿Todavía lo amas?, preguntó Mateo, sus ojos jóvenes buscando los míos. Siempre amaré al niño que fue, respondí honestamente. Y respeto al hombre que está tratando de convertirse. Pero el amor no significa ignorar el daño que causó o pretender que nunca sucedió. ¿Crees que algún día podré conocerlo? ¿Al hombre en quien se está convirtiendo? Cuando estés listo, hijo. Cuando tengas la edad y la madurez para entender que las personas pueden cambiar, pero que ese cambio no borra el pasado. Mateo asintió, procesando esta información con la sabiduría que había desarrollado a través de su propia experiencia. Gracias por contarme la verdad, abuelo. Y gracias por darnos un hogar cuando más lo necesitábamos. Lo abracé fuertemente. Este niño que había crecido en un joven tan noble. Ustedes me dieron un hogar también, mi amor. Me dieron una razón para seguir viviendo cuando pensé que mi vida había terminado. Ahora, sentado en mi porche al anochecer, con el sonido de la risa de mis nietos filtrándose por las ventanas abiertas, reflexiono sobre el camino extraordinario que he recorrido. Hace 6 años, era un hombre roto, traicionado por su propia sangre, escondiéndose en un baño, mientras su hijo intentaba robarle todo lo que tenía. Era una víctima, paralizada por el miedo y la desilusión. Hoy soy un sobreviviente, un guerrero que luchó a través de la oscuridad y encontró luz del otro lado. Soy un padre nuevamente, aunque a una edad que nunca imaginé. Soy un constructor de futuros, no solo para mí, sino para 2 almas jóvenes que necesitaban mi fuerza cuando la suya se agotó. La historia que vivimos no es solo sobre traición y venganza, es sobre redención, resiliencia y el poder transformador del amor incondicional. Es sobre cómo las peores noches de nuestras vidas pueden conducir a los amaneceres más hermosos. Eduardo encontró su camino hacia la redención, trabajando honestamente, asistiendo a sus reuniones, construyendo una vida modesta pero digna. No somos cercanos, quizás nunca lo seremos, pero hay respeto mutuo y comprensión de que ambos hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir y sanar. Verónica, después de cumplir su sentencia, se mudó lejos y comenzó de nuevo. Las visitas con los niños continuaron por un tiempo, pero gradualmente se espaciaron hasta que ella misma reconoció que los niños habían encontrado su hogar verdadero conmigo. Y yo, Roberto Mendoza, un hombre que pensó que sus mejores años habían quedado atrás, descubrí que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que construyes con intención, sacrificio y devoción inquebrantable. Mientras las estrellas comienzan a aparecer en el cielo de Guanajuato, escucho a Mateo y Valentina preparándose para dormir. Sus voces, sus risas, sus pequeñas disputas sobre quién usa el baño primero son la sinfonía más dulce que he conocido. Mañana me levantaré nuevamente, prepararé el desayuno, los llevaré a la escuela, ayudaré con tareas, escucharé sus historias. Y cada momento será un regalo, una segunda oportunidad que no todos reciben. A todos los que están escuchando esta historia, les digo esto: la traición puede rompernos, pero no tiene que definirnos. El dolor puede abrumarnos, pero no tiene que vencernos. Y cuando todo parece perdido, cuando la noche es más oscura,
A menudo es justo antes del amanecer más hermoso. La vida me quitó un hijo, pero me devolvió 2 nietos. Me quitó mi seguridad, pero me devolvió mi propósito. Me quitó mi inocencia, pero me devolvió mi fuerza. Y si pudiera volver atrás y cambiar esa noche terrible, la parte egoísta de mí tal vez lo haría. Pero la parte sabia, la parte que ha vivido estos años transformadores, sabe que cada momento de dolor me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Así que aquí estoy, un hombre de 73 años, viviendo la vida más plena que jamás imaginé, rodeado de amor, lleno de propósito, agradecido por cada día. Esta es mi historia, una historia de traición y redención, de pérdida y ganancia, de muerte y renacimiento. Y todavía está siendo escrita, un día hermoso a la vez. Queridos amigos de Los Consejos del Abuelo, si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con la lucha de Roberto, o si simplemente crees en el poder de las segundas oportunidades, te invito a hacer lo siguiente. Dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias de esperanza y superación. Suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias reales de familias latinoamericanas que enfrentaron adversidades y encontraron la fuerza para seguir adelante. No te pierdas ninguna historia que podría cambiar tu perspectiva de vida. Comenta desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que esta comunidad de Los Consejos del Abuelo se extiende por toda Latinoamérica y más allá. Tu comentario nos inspira a seguir creando contenido valioso. Comparte esta historia. Tal vez conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, alguien que fue traicionado por familia, alguien que está considerando rendirse. Esta historia podría ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca eres demasiado viejo para encontrar propósito. Y el amor verdadero, el amor que sana y transforma, siempre encuentra el camino. Gracias por ser parte de la familia de Los Consejos del Abuelo. Nos vemos en la próxima historia.